Recordando al Señor. Un día como hoy, hace 21 años, a las 4 de la mañana partió el envío de Dios, Ezequiel Ataucusi Gamonal, para reunirse con nuestro Padre Jehová. Desde aquella mañana del día 21 de junio del año 2000, recién el pueblo israelita se dio cuenta que nos encontrábamos solos y que ya no lo tendríamos a Él en los momentos que más necesitamos de sus consejos. Es allí cuando recién comenzamos a valorar a aquel varón de Dios enviado para la salvación de la humanidad y vimos la triste realidad que lo habíamos perdido. Era tal el desconcierto en el pueblo israelita que una gran mayoría comenzaron a buscar e hicieron su propio Dios hasta caer en la oscuridad de la idolatría. En este día conmemorativo de la partida del Señor, voy a relatarles parte de la historia no contada de los últimos días del Hijo del Hombre, Ezequiel Ataucusi Gamonal. Se nombra a muchos hermanos que ya no están con nosotros porque han fallecido o se apartaron de la congregación. Lunes 3 de abril del año 2000. Como todos los días, tenía proyectado continuar con los preparativos finales de la propaganda electoral para las elecciones generales del año 2000, sin pensar lo que pasaría horas después. Nuestro Señor era candidato a la presidencia de la República del Perú por el partido político Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, que él mismo fundó por inspiración divina, y yo me encontraba postulando al Congreso de la República con el número 30, ya que fui invitado por el mismo Señor. Es una pena decirlo, pero mucha ambición de poder, y se acusaban mutuamente de corrupción los hermanos israelitas postulantes al Congreso de la República. Al ver esta situación, el Señor manifestó al doctor Luis Achagui Loaiza, personero legal del FREPAP, y al hermano Jeremías Ortiz Arco, secretario general del FREPAP, que tachen y saquen a todos los hermanos israelitas, menos al hermano Aquilino. Hubo mucha protesta de los hermanos y todo quedó igual. Cuando estos dos altos dirigentes del FREPAP me contaron los hechos ocurridos en la Casa Real, sentí en mi corazón que la misión y el deber que tenía que cumplir era comunicar en cualquier lugar donde me encuentre y en los mítines políticos las obras del gran candidato a la República del Perú, Ezequiel Ataucusi Gamonal, y muy poco hablar de mis propuestas al Congreso de la República. Primero era el Señor. Con todo orgullo y satisfacción así lo hice. Solo hablé de las grandes obras del Señor, de sus aspiraciones y de su plan de gobierno que ejecutaría si ganaba las elecciones presidenciales. Las filmaciones hechas por las hermanas de la Casa Real, las grabaciones y las entrevistas en los radios Comas, Radio 1160, Radio Santa Rosa, Radio R700 y Radio Libertad, y en América Televisión Canal 4, son pruebas contundentes de lo que afirman. Asimismo, los hermanos que asistieron a los mítines en FREPAP pueden dar fe. En Lima, fui invitado como orador en los mítines de la Plaza en San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Plaza San Martín, y en provincias de la ciudad de Chiclayo, Arequipa, Callao, Ica, La Oroya, Cusco, etc. Cuando en los mítines políticos se exponía sobre las obras del Señor, y como él, sin ser gobierno o autoridad, en forma silenciosa y con recursos propios de la congregación israelita, había solucionado los grandes problemas de todo ser humano, como vivienda, salud, educación, trabajo, justicia y seguridad ciudadana. A más de 1 millón de personas, las cuales fueron ubicadas en los 33 asentamientos de la selva, que ahora los llaman polos de desarrollo. La gente que asistía a los mítines se quedaba maravillada y sorprendida de estas obras, porque muy poco o casi nada habían escuchado por la radio y la televisión, o muy poco habían leído en los diarios o revistas del gran líder frepapista Ezequiel Ataucusi Gamonal, pues ahora sí conocían un poco las obras que él ejecutaba. Asimismo, mi propaganda electoral, consistente en afiches y en trípticos, solo eran escritos de la gran obra de Ezequiel Ataucusi Gamonal y de su abnegación
por los pobres, humildes y desamparados. Toda una vida dedicada a su gran labor evangelizadora y de bien social que a nuestro Señor siempre le gustó hacer. Aquel día, lunes 3 de abril, eran aproximadamente las 8:30 de la mañana y me encontraba camino a la oficina, cuando de repente mi celular timbró y al contestar me di con la sorpresa de que era una de las hermanas de la Casa Real, quien me comunicó que nuestro Señor quería conversar muy urgente conmigo. Le respondí que estaría en Cieneguía antes de las 10:30. Sentí una gran alegría en mi corazón por el hecho de que el Señor me mandara a llamar y tener la oportunidad de verlo nuevamente, después de 4 largos meses. La última vez que lo vi fue en noviembre de 1999, en un departamento ubicado en el distrito de Surco, el cual se encontraba en el primer piso. En esa época el Señor se encontraba bastante delicado de salud y solo unos cuantos hermanos conocíamos la ubicación de su nuevo domicilio, ya que él necesitaba reposo y tranquilidad. Y de este hecho, los hermanos, siempre prejuiciosos y malintencionados, decían que el hermano Jeremías Ortiz lo había secuestrado, cuando en realidad nunca sucedió ese hecho. En otra oportunidad les contaré cómo fue esta situación. Todos estos recuerdos hizo que cambie de ruta. Ya no fui a la oficina a trabajar, a pesar de que estaba en época de balances y auditorías. Primero estaba el Señor, y me dirigí a Cieneguía a verlo, llegando aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Al bajar de mi automóvil le dije al hermano guardián que por favor le comunicara a las hermanas secretarias que ya había llegado. Esperé un momento en la garita de control hasta que la hermana secretaria me hizo pasar la Casa Real y subiendo al segundo piso me detengo en la puerta donde me invitan a pasar y al ingresar el Señor me recibe en la sala. Me sorprendió verlo. Estaba sentado en una silla de ruedas, abrigado con una chompelana y me dice: hola hermano, y me extiende la mano. Le hago la reverencia, saludo característico de los hermanos israelitas y estrechándole la mano le digo: mi Señor, ¿cómo está? Y me dice: bien hermano, siéntese por favor. Me senté frente a él en el sofá de 3 cuerpos. Enseguida me dice: hermano, como ve, estoy un poquito delicado de salud y tengo una invitación de 40 comunidades campesinas y de los mineros de Loroya. Y quisiera que usted vaya en mi representación y hable de las obras, de las fronteras vivas. No vaya solo, que algún hermano lo acompañe. Así será, mi señor. Haré lo que usted me diga. Conversamos sobre la realidad política de las próximas elecciones, comunicándome que le habían informado que el FREPAP se encontraba nuevamente en los primeros lugares de aceptación por el pueblo, lo cual me dio tanta pena, de cómo lo llenaban de esperanzas, de fantasías y de mentiras al Señor otra vez. Agaché la cabeza y le cambié de tema al Señor, preguntándole qué le podemos prometer los mineros y campesinos de Loroya si ganamos las elecciones. Y él me dijo: no se olvide los puntos principales: trabajo, vivienda, salud, educación y justicia. Hable sobre ellos. Para lo cual me entregó varios videos de su gran y perdurable obra de las fronteras vivas en la selva y varios folders con su discurso para entregarles a los dirigentes campesinos y mineros. Seguimos conversando por espacio de 1 hora más sobre otros temas y al final me dijo: quiero conversar con usted, hermano, después de las elecciones, pero antes de fin de mes. Y le respondí: amén, mi señor, así será. Y al ver que ya era de sus alimentos y de su descanso, le dije: mi señor, entonces mañana estaré viajando al mediodía y todo saldrá bien. Daré a conocer sus obras y estoy totalmente seguro que muchos nos van a apoyar. Me respondió: gracias, hermano. Me levanté, le hice la reverencia y me extendió la mano, estrechándonos. Me dio su bendición y me retiré. Muy contento de haberlo visto y también muy preocupado por su salud, rogando a nuestro Dios que lo sane pronto,
porque todos los israelitas lo necesitamos, ya que Él es y será por siempre la fuerza espiritual de todos nosotros que hemos creído. Ese día al Señor lo vi bastante demacrado y sentado en su silla de ruedas se le notaba muy cansado, pero todavía con vitalidad para luchar y llevar adelante todos los planes y programas que él tenía. Al día siguiente, al mediodía, viajé a Loroy acompañado por el hermano Gino Pastrana, tal como me había dicho el Señor, de no viajar solo. Llegamos a la ciudad y nos dirigimos al local institucional de los mineros, donde se iba a realizar el fórum denominado Propuestas de los Partidos Políticos. Empezó a las 7 de la noche, estaban presentes los candidatos al Congreso de la República de los partidos políticos, FREPAP, APRA, Nueva Izquierda, Perú 2000, Acción Popular y Somos Perú. El local estaba bastante lleno y simpatizante de los distintos grupos políticos que habían sido invitados para este acontecimiento. Con sus pancartas y carteles, también se encontraban presentes los dirigentes de las comunidades campesinas y mineras, ansiosos de escuchar y conocer las propuestas de los partidos políticos para tomar una decisión política a quién apoyar. En el local éramos tan solo 8 frepapistas, quienes con sus cartulinas y una pancarta parecían 100 simpatizantes. A la hora indicada se realizó el sorteo de los oradores y empezó el candidato de Perú 2000, luego el de Acción Popular, el APRA, Nueva Izquierda, FREPAP y cerró Somos Perú. Cada vez que ponía un orador las propuestas y plan de gobierno en su partido, había silbidos y abucheos de parte de los contrarios. Cuando le llegó el turno al FREPAP, hubo también silbidos y abucheos. En esos momentos comencé a exponer, tal como me había indicado el Señor, quién era Ezequiel Ataucusi Gamonal, las obras que había realizado en bien de las clases pobres y menestorosas, sus grandes obras realizadas en forma silenciosa y sin propaganda, no solamente en el Perú, sino también en otros países como en Bolivia, siendo condecorado por el mismo presidente boliviano, doctor Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en el Perú, por muchas instituciones públicas y privadas, los asistentes poco a poco dejaron de silbar hasta que hubo un total silencio. La gente prestaba atención a lo que se hablaba de este insigne peruano que merecía ser el presidente del Perú. Expuse su gran obra de las fronteras vivas, creando fuente de trabajo para 1 millón de peruanos a nivel nacional. Solamente con la agricultura, el rescate del hombre por el hombre, del hombre perdido moral y físicamente, como los alcohólicos, drogadictos, delincuentes, prostitutas, para convertirlos en seres útiles a la sociedad. Inicialmente hubo pocos aplausos que eran de los hermanos y unos cuantos dirigentes campesinos, pero cuando expuse su plan de gobierno, incidiendo en la agricultura, en el turismo, en la minería y en la justicia, casi todos los presentes aplaudieron y muchos se pusieron de pie en señal de respeto a las ideas y filosofía de este gran hombre que es Ezequiel Ataucusi Gamonal, recibiendo felicitaciones de los candidatos de los otros partidos políticos. Al terminar el fórum, tal como me había indicado el Señor, entregué los videos y los folders con su discurso a los dirigentes campesinos y mineros, recibiendo muestras de aprecio y adhesión de muchos dirigentes que decían que iban a pedir a sus bases que voten por el pescadito de Ezequiel. El candidato de Nueva Izquierda se acercó y me dijo: comunícale mis respetos, saludos y felicitaciones a don Ezequiel, a quien me gustaría conocerlo. Es un gran hombre. Qué pena que seamos rivales en esta contienda electoral. Y le dije: muchas gracias, le haré presente. No piense que somos rivales, simplemente somos gente preocupada por las injusticias y pobreza en nuestro país. Esta contienda es ocasional. Como dice nuestro líder, trabajemos juntos
sin distinción de credos o ideas políticas, así el pobre y el rico juntamente. Al día siguiente, al retornar a Lima, a primera hora fui a Cieneguía y en el trayecto recordaba todo lo que tenía que comunicarle al Señor. Al llegar me comunicaron las hermanas que no podía atenderme, ya que se encontraba delicado de salud y en esos momentos estaba descansando. Esperé un buen rato y al final decidí retirarme. Fui 2 veces más a Cieneguía y las hermanas nuevamente me comunicaron que el Señor no podía recibirme, por lo que decidí esperar hasta fin de mes, que era la fecha que Él me había dicho para reunirnos. Día sábado 29 de abril del año 2000. Día sábado consagrado a Jehová nuestro Dios, último sábado del mes y reposo general en Cieneguía. Apenas terminé el reposo me acerqué a la casa real, siendo atendido por la hermana secretaria, a quien le pregunté si el Señor me podía recibir. Después de unos minutos me comunicaron las hermanas de la casa real que el Señor estaba delicado de salud y por lo tanto no podía recibirme. Con una ligera esperanza de que me reciba, esperé frente a la casa real hasta las 8:30 de la noche. Ya se habían retirado una gran cantidad de hermanos que habían reposado ese día. Solo quedaban unos 100 a 120 hermanos que iban a pasar la vigilia, y en vista de que no se podía realizar la reunión con el Señor, opté por retirarme de la casa real. Caminando entre las sombras de la noche, totalmente cabizbajo y preocupado, me dirigí al lugar donde había dejado mi automóvil. Recordaba constantemente las palabras del Señor que me dijo: quiero conversar con usted, hermano, después de las elecciones, pero antes de fin de mes. El recuerdo de estas palabras me martillaba en mi cerebro, haciéndome reflexionar, y dije: mañana es domingo 30 de abril, último día del mes, y el Señor quería conmigo reunirse. Vendré temprano y traeré un cuaderno de cargo por si las hermanas de la casa real no me permiten entrevistarme con el Señor. Les pediré que escriban en el cuaderno la hora, el día y los motivos que ellas pueden tener para impedir esta reunión. Esto me servirá de prueba y le enseñaré al Señor cuando algún día me llame y me diga por qué no asistí a la reunión que ya estaba confirmada por Él. Día domingo 30 de abril del año 2000. Era aproximadamente las 3 de la mañana el día domingo 30 de abril, cuando mi celular timbró insistentemente y al contestar identifiqué al hermano Ciro Pajuelo, uno de los encargados de la Casa Real, para decirme que el Señor quería verme y conversar urgente conmigo en la Casa Real de Cieneguía. Por tal motivo lo había enviado con la camioneta Toyota para recogerme. Le contesté que lo iba a seguir con mi automóvil y nos dirigimos rumbo a Cieneguía, llegando antes de las 4 de la mañana. El hermano Ciro se acercó a la Casa Real y conversó con una de las hermanas encargadas, comunicándome que el Señor se encontraba descansando y por favor espere a que se despierte, y así lo hice. El templo estaba con las luces apagadas y pocos hermanos estaban celebrando la vigilia en el comedor. Pude ver al hermano anciano del pueblo, hermano Justino Chávez, y a otros hermanos conocidos. Participé de los últimos minutos de la vigilia. Después de las santas alabanzas y oraciones, se dio por terminada la vigilia. Era cerca de las 5 de la mañana. Los hermanos asistentes comenzaron a retirarse, unos a sus cabañas y otros a dormir unas cuantas horas en las bancas del comedor hasta que haya más fluidez en el tránsito. Me senté en una parva de cemento que estaba al costado de uno de los kioscos, cerca de la puerta de ingreso al comedor y frente a la Casa Real. Desde allí podía contemplar la puerta de la Casa Real y escuchar a las hermanas si me llamaban. De esta manera seguí esperando al Señor. Era cerca de las 8 de la mañana cuando la hermana Beatriz me llama para decirme:
El Señor ya está despierto y lo está esperando. Me hizo pasar a la casa real y subí a toda prisa al segundo piso. Ingresando a la sala, la hermana me dijo que espere un momento, quedándome a un costado del dormitorio el Señor, que solamente era separado por una cortina. Por primera vez, escuché al Señor quejarse desesperadamente de dolor. También escuché que la hermana Felicita González le decía al Señor: Señor, ya llegó el hermano Aquilino. Y respondiendo el Señor le dijo: haga pasar al hermano Aquilino y traiga un banquito. Cuando ingresé al dormitorio, el Señor lo vi sentadito en su cama. Su espalda estaba sostenido por varias almohadas con funda blanca. Estaba cubierto con una frazada, una sábana blanca, y tenía puesto su pijama. Con la mano izquierda sostenía una gasa húmeda impregnada con alcohol o agua y la tenía puesta en la mejilla izquierda. Seguía quejándose de dolor. Era fácil darse cuenta que el dolor del oído era insoportable. Su rostro denotaba sufrimiento y malestar. Estaba muy pálido y mucho más demacrado que el día 3 de abril, en el cual conversamos. El ojo izquierdo, que siempre lo tuvo más pequeño, ahora lo tenía casi cerrado, y el ojo derecho lo tenía muy abierto y casi salido de los párpados. Presentaba unas ojeras muy grandes y notorias. Su boca ya no era normal. Se había torcido un poco a la izquierda como consecuencia de una paraplegia, según manifestaron los médicos que lo atendieron. Sus labios estaban totalmente resecos y estaba bien delgado. A simple vista el Señor estaría pesando unos 55 a 60 kilos. Ya no era el Ezequiel Ataucusi gordito y chaposo de hace unos meses atrás. Ya no era el Ezequiel que llegó a pesar hasta 110 kilos. Su voz era entrecortada y se agitaba al hablar. No podía creer que en tan poco tiempo la salud de nuestro Maestro y Señor se haya deteriorado tanto. Su estado de salud ya no era de un hombre, simplemente era enfermo. Era de un hombre que sufría mucho y pedía ayuda. Entonces comprendí que el estado del Señor era de extrema gravedad, tal como lo manifestaron los médicos de la clínica adventista Good Hope, donde fue internado días después. No podía entender por qué nosotros, los hermanos israelitas, nos hayamos descuidado y olvidado tanto de nuestro Señor. ¿Qué hizo pues el Señor, el hermano que estaba encargado de velar por su salud, para curarlo o socorrerlo? ¿O qué hicieron por la salud del Señor los hermanos del cuerpo administrativo y del cuerpo eclesiástico? ¿O por qué la junta pastoral o sus hijos carnales se olvidaron de velar por la salud del Señor? Con una inmensa tristeza y dolor en mi corazón, hice un gran esfuerzo y pude controlar mis lágrimas. Estaba totalmente asombrado, apenado y saludé a nuestro Señor, haciéndole la reverencia, y ordenó a las hermanas que traiga un banquito para sentarme, diciendo: siéntese, hermano Aquilino. Lo he mandado a llamar porque quiero pedirle un gran favor. Desde hace más de un año me encuentro enfermo y quiero dejar todas las cosas en orden por si algo me pueda pasar más adelante. Y también para que no haya ninguna pelea entre los hermanos. Quiero nombrar a mi sucesor, a mi hijo Jonás, a Nacho, como mi sucesor, y quiero que usted haga el documento que se va a llamar ceremonia espiritual. Y más adelante quisiera que usted haga un inventario de todas las cosas que hay. Al escuchar sus palabras tan pausadas, quebrantadas por el dolor y el gran esfuerzo que hacía por hablar, sentí una gran tristeza
y contuve mis lágrimas para que no se sienta mal el Señor. En esos momentos lo vi como un amigo, como un anciano solo y abandonado, muy triste y muy enfermo, que pide ayuda a otro amigo para que cumpla su última voluntad de nombrar a su sucesor para que conduzca a su pueblo, a este pueblo que tanto amó y ahora estaba dando su vida por este pueblo. Este pueblo que nunca lo entendió, que fue incrédulo de sus palabras, por eso él oraba delante del pueblo con una gran tristeza, con llanto, lloro y angustia en su corazón, diciendo: estoy solo, Señor, no tengo a nadie quien ayude, cada uno por sus propios cabos, sirviendo al Dios de sus vientres. No permitas que tu obra se pierda. ¿Qué pueblo te voy a entregar? Perdóname, Señor. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. 18. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. En ese momento recordé el consejo del Señor cuando decía: cuando uno medita y quiere consultar a Dios y quiere encontrar la respuesta correcta, pregunte 3 veces, y si en las 3 veces la respuesta es la misma, quiere decir que es la correcta, y actúe con toda confianza, sin dudar. Recordando sus consejos, le pregunté por primera vez diciéndole: mi Señor, ¿su sucesor será el hermano Nacho? Y él me respondió: sí, hermano, mi hijo Nacho. Pasó un momento y nuevamente le pregunté muy sutilmente: entonces, mi Señor, ¿el hermano Jonás será su sucesor? Y él me respondió: sí, hermano. Y por tercera y última vez le dije: mi Señor, entonces voy a preparar el documento y pondré al hermano Jonás como su sucesor. Y el Señor me volvió a responder: sí, hermano, haga el documento nombrando a mi hijo, el hermano Jonás, como mi sucesor. Y yo le dije: así será, mi Señor, haré lo que usted me pide. Cuando el Señor dice: consulta 3 veces al Espíritu Santo, y si la respuesta es la misma, quiere decir que es verdad. Así como el Señor Jesús preguntó a Pedro por 3 veces si lo amaba y recibió 3 veces la confirmación de Pedro, así mismo es en Juan capítulo 21, versículos 15, 16 y 17. Y cuando el Señor dice sin dudar, se refiere a Santiago capítulo 1, versículo 6. Al levantarme para redactar el documento, me dijo: puede hacerlo en la máquina que esté en la mesa. Ordenando a la hermana Berta y Kipa, que era una de las hermanas que cuidaban al Señor, para que prenda la computadora, y me puse a redactar el documento denominado Ceremonia Espiritual, pidiendo a nuestro Padre Jehová, a nuestro Dios, que ponga sus palabras en mi mente para poder escribir el documento y que sea lo más justo y correcto para el nombramiento de su hijo menor, el hermano Jonás. Como misionero general y sucesor del gran maestro, del buen padre y del buen amigo que es y será por siempre Ezequiel Ataucusi Gamonal, varón de Dios. Mi mente estaba en blanco por la impresión de ver al Señor en ese estado tan delicado de salud, y me puse a pensar por qué Él me eligió para hacer este documento tan importante, si en la congregación hay muchos hermanos más espirituales, limpios y puros, que cumplen con la ley de Dios, siendo yo un hombre pecador y no guardador de la ley. Y no dejo crecer la cabellera y la barba, pero mi corazón y mi mente siempre han sido para Él. Mi corazón se agigantaba
y mi mente alerta y atenta cuando el Señor me pedía una sugerencia o una opinión sobre determinado tema. Siempre actué como un hijo, como un amigo, como un asesor honesto y sincero. Siempre quise ser el más humilde de los hermanos cuando escuchaba sus palabras, pero también el más fiero león cuando alguien se atrevía a ofenderlo o difamarlo. Y lo hice en muchas oportunidades y lo seguiré haciendo ahora en su ausencia. Siempre me esforcé para que mi opinión sea la más verdadera y justa, la más sincera y honesta, por más dolorosa y desagradable que fuera. Recordaba que el Señor siempre enviaba a la hermana Cecilia Vargas Canaza o a la finadita hermana Berta Borda Cutipa a mi oficina con documentos para que los revise, los corrija y dé una opinión por escrito. Así trabajamos en forma silenciosa por espacio de 12 hermosos años. Tuve la oportunidad de viajar a su lado, invitado por el Señor en varias oportunidades, y también lo representé en infinidad de veces cuando Él me lo solicitaba, y en todas esas ocasiones le informaba al Señor personalmente, y así un informe por escrito que entregaba a las hermanas secretarias para que lo archiven, y cuando el Señor deseara, lo lea. Quizás por estas cosas y consideraciones y la confianza que me tenía el Señor, me llamó para redactar el documento denominado Reunión Espiritual, del cual me siento el hombre más privilegiado del mundo por haber colaborado con un granito de arena para que nuestro Señor, el gran maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, nombre a su hijo, el hermano Jonás, como su sucesor y misionero general, quien conducirá los destinos de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Pacto Universal, del Nuevo Pacto Universal EMIMPU, y de las otras instituciones que el Señor creó. Sentado frente al computador pedí a Dios que me ayude a redactar el documento. Durante un buen rato mi mente seguía en blanco, no pensaba en nada, cuando de repente se me vino a la memoria un texto, algunas palabras, comencé a escribirlos. Luego solicité a la hermana Berta Equipa que me preste su Biblia y el estatuto de la EMIMPU, y es así como comienzo a redactar el documento con la ayuda de Dios, porque a la verdad no soy un buen predicador para retener en la memoria tantos textos bíblicos. Estuve escribiendo, corrigiendo, añadiendo, quitando textos bíblicos para que su comprensión sea fácil de entender por parte de los hermanos israelitas a nivel mundial. Durante todo ese tiempo nuestro Señor se quejaba demasiado del dolor al oído y desesperado se golpeaba las piernas con sus manos por tan terrible dolor. Qué momentos de angustia fueron para mí, ya que me sentí impotente y no sabía cómo calmar el dolor del Señor. Llegó un momento que la hermana Felicita González le dijo: Señor, su desayuno ya está servido y puede tomarlo. Luego la hermana le puso en la boca la taza y el Señor empezó a tomarlo, y al instante las náuseas y vómitos, porque su estómago no podía consentir nada. Es allí cuando les pregunto a las hermanas Felicita González, Berta y Kipa Beatriz, Katy y a otras hermanas que no sé su nombre, y les pregunto: ¿desde cuándo el Señor está con ese dolor de oído? Y ellas me respondieron: desde hace 15 días. Y nuevamente les pregunto: ¿y desde cuándo el estómago del Señor no consiente sus alimentos? Y me respondieron: desde hace casi un mes que el estómago del Señor no puede consentir los alimentos. Todo lo arroja y por eso el Señor casi ni duerme. Y les pregunté: ¿qué médico lo atiende? Y me respondieron: la doctora Gladys Liñán, que es especialista en riñones, pero no en oído y viene cuando lo llamamos. Llegó un momento que el Señor pide a las hermanas que lo lleven al baño y vi cómo ellas con tanta facilidad lo levantaron de la cama. Cada una lo agarraba del brazo para que no se caiga, ya que no podía sostenerse en pie por sí solo y mucho menos tenía fuerzas para levantarse y caminar solo. Pude ver a través de su pijama
que su pantorrilla era tan delgada, quizás del grosor de mi brazo. Me dio tanta pena ver al Hijo del Hombre en tan mal estado, su salud totalmente descuidada y deteriorada. Y me preguntaba, ¿por qué los hermanos dirigentes, eclesiásticos y administrativos y la junta pastoral, quienes tenían toda la autoridad para poder verlo y socorrerlo, no le prestaron ayuda y no auxiliaron a tiempo al Señor? Con razón el Señor se quejaba y dijo muchas veces en Cieneguía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, versículo 8. Hermanos, cierren sus ojos e imagínense viendo a nuestro Señor sufriendo del dolor del oído durante 15 días y cerca de un mes que su organismo no consiente ningún tipo de alimentos, arrojándolo todo. Es por ese motivo que bajó casi 50 kilos de peso en un mes. Y en esos momentos recién entendí cuando el Señor decía en sus oraciones en Cieneguía, no tengo a nadie quien me ayude, estoy solo, todos andan por sus caminos, ¿qué será de la vida del Hijo del Hombre? Amados hermanos, yo no exagero ni miento, son testigos las hermanas de la Casa Real, la doctora Gladys Miñán, el doctor Alfredo Dávalos, el doctor Matías Hurtado, los enfermeros de la clínica dentista, los hermanos de la Casa Real. Para poner un ejemplo, el hermano Ciro Pajuelo, sin ninguna ayuda, cargó al Señor para bajarlo de la camioneta y ponerlo en la silla de ruedas que nos facilitó la clínica para internarlo. Al terminar de escribir el documento le dije, mi Señor, ya terminé el documento y se lo voy a leer para que usted me corrija. Leí el documento por 3 veces y el Señor me respondió, está bien, hermano. Cuando el Señor dijo, quiero dejar todas las cosas en orden, por si algo me pueda pasar más adelante, y también para que no haya ninguna pelea entre los hermanos, Él sabía lo que podía pasar en el futuro. Cuando no estuviese con nosotros, tenía conocimiento de que sus propios hijos estarían en pugna y hasta en litigio por el cargo de misionero general de la Asociación Evangélica, la Misión Israelita, el Nuevo Pacto Universal, AIMIMPU. Por ese motivo y anticipándose a lo que podía pasar, es que prepara el documento de nombramiento como su sucesor al hermano Jonás. No solamente la disputa del cargo iba a ser entre sus hijos, sino también habían muchos hermanos ambiciosos que ansiaban ese cargo tan sagrado y delicado. Ezequiel, como todo profeta, como todo enviado de Dios, sabía lo que iba a pasar en el futuro y el tiempo le daría la razón. Sus propios hijos carnales difamándose y peleándose por el cargo de misionero general, aconsejados por los propios hermanos, llegando a la división de la congregación israelita. Muchas veces me pregunté qué hubiese pasado si el Señor no hubiese nombrado a su sucesor antes de su partida. ¿A quién hubiesen nombrado a los hermanos de la Junta Pastoral o la élite de hermanos que creen saberlo todo, a los cuales siempre les llamé los doctores de la ley, por fariseos e hipócritas? Quizás hubiesen nombrado al hermano sacerdote del pueblo, o al anciano del pueblo, o a algún dirigente del cuerpo eclesiástico, del cuerpo administrativo, o algún misionero pastor. Solo Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, y muchos de ellos han codiciado en su corazón ese cargo. Es por ese motivo que el Señor ordena ese mismo día al hermano Ciro Pajuelo que convoque al hermano sacerdote del pueblo, al anciano del pueblo, a algunos misioneros, a los coordinadores zonales y a los de la Junta Administrativa de la IMIMPU, para que se reúnan el día lunes 1 de mayo en la Casa Real por la tarde
y él mismo les iba a comunicar la decisión que había tomado referente a su sucesor, el hermano Jonás. De esta manera estos hermanos serían testigos presenciales de la lectura y la ceremonia espiritual donde él mismo nombrará a su sucesor para que continúe la obra de predicación a los 4 cantones de la tierra. Entre los convocados estaban los hermanos Pedro Mozo Orozco, sacerdote del pueblo, Justino Chávez Taboada, anciano del pueblo, Antonio Aroni Medina, Salomón Castro Cosío, Silenciario Guamalí, José Albán, Pedro Inga y otros. Nunca entendí por qué el hermano Ciro Pajuelo no convocó al hermano Jeremías Ortiz Arcos, presidente de la misión. Imprimí nuevamente la resolución dándole a la hermana Felicita González para que lo lea, quien dijo: Señor, le voy a leer el documento. Y comenzó a leer en forma pausada y alzando un poco la voz para que pueda escuchar el Señor. El Señor permanecía con la cabeza agachada, mirando siempre la sábana blanca, escuchando atentamente. Terminada la lectura y alzando la cabeza dijo: Está bien, estoy de acuerdo. El Señor ordenó a la hermana que guarde el documento y no pudo firmarlo. El Señor no firmó ese documento. Estaba tan delicado que no tenía fuerza ni firmeza en las manos para firmarlo. Durante todas esas horas que estuve a su lado, en ningún momento dejó de quejarse el dolor del oído. Entonces me acerqué y le dije: Mi Señor, mañana es lunes, 1 de mayo, y es feriado. Pero le prometo, Señor, que el día martes 2 buscaré al mejor médico del Perú para que lo atienda y lo cure, y ya no esté sufriendo de dolor. El Señor, levantando su rostro, me miró y respondió: Gracias, hermano, estoy de acuerdo. Luego le dije: la fotocopia de la libreta electoral del hermano Jonás presenta un error. El nombre Ezequiel está escrito con S, debiendo ser con Z, y eso podría traerle problemas más adelante. A lo que el Señor dijo: hay que decirle para que lo corrijan. Conversamos del hermano Jonás, que era bastante joven y casi sin experiencia para el cargo de misionero general, que en los últimos años ninguno de sus hijos, principalmente Jonás, Juan y Leoncio, estuvieron a su lado para conocer la realidad y problemática del pueblo israelita. A lo que el Señor dijo: él tiene que estudiar y clamar todos los días a Dios para que le dé sabiduría, entendimiento y conocimiento para que pueda guiar al pueblo. No es fácil guiar al pueblo. Entonces le dije: mi Señor, el hermano Jonás podía prepararse en las Escrituras y cómo guiar al pueblo. Podía ir a Colombia y estar junto con sus paisanos, los hermanos Calizaya. Usted siempre los nombra y conoce el corazón de cada uno de ellos. Estoy seguro que lo guiarán muy bien, porque son hermanos de rectitud y de verdad. Y me respondió: ya lo veremos más adelante. Seguimos conversando y le dije: es necesario que el hermano Jonás conozca lo que es la pobreza, el hambre, el sufrimiento de las madres de no poder alimentar a sus niños, las necesidades, lo que él piensa el pueblo de sus dirigentes, cuáles son sus esperanzas y lo que ellos quieren de cómo debe ser el pueblo israelita. Que conozca cómo combatir el fanatismo, el egoísmo, la envidia, las intrigas, las maquinaciones, que sepa distinguir quiénes son los hermanos que se le acercan solo para adularlo y quiénes son los que desean trabajar con él honesta y honradamente. Todas estas cosas se aprenden en la práctica, en el campo de los hechos. Y el Señor me contestó: me parece muy bien. Una vez que esté un poquito mejor, conversaré con mi hijo. Al verlo bastante adolorido y cansado, tomé la decisión de retirarme. Le agarré la mano derecha y le dije: mi Señor, es necesario que descanse y duerma un poquito. Vendré a verlo mañana por la tarde. Y él me respondió: gracias, hermano. Me levanté,
Le hice la reverencia y él me dio su bendición. Al salir de su dormitorio e ingresar a la sala, sentí una profunda pena y tristeza en mi corazón, recordando cómo era el Señor a quien conocí, un varón de Dios totalmente sano, gordito, lleno de vitalidad, y los momentos felices que pasé escuchando sus consejos o cuando me invitaba a comer y los dos solos en la mesa conversando, hablaba de sus hijos como pidiendo un consejo. Sus prédicas en el templo y en otros lugares, y ahora estaba totalmente enfermo y abandonado por todos los israelitas. El documento que había escrito a pedir el Señor sobre la sucesión del hermano Jonás era para mí un secreto que tenía que guardarlo en mi corazón, y de mis labios jamás saldría una palabra el contenido de ese documento hasta que el Señor me lo ordene o comunique al pueblo israelita. Y así lo hice, porque entendí que el favor que me pidió el Señor era en beneficio de su amado pueblo, del pueblo israelita y de la humanidad entera. Porque la obra del gran maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal no debería detenerse, mas al contrario, tenía que continuar la obra, y el que tenía que continuar la obra era su hijo, a quien eligió como su sucesor, el hermano Jonás, más conocido como Nacho. Hice una promesa de defender el contenido de ese documento, ya que era la última voluntad de mi gran amigo, de mi padre y de mi Señor, porque sabía que si algo le pasaba, habrían grandes reclamos y problemas. Como él mismo dijo, puede haber peleas entre los hermanos para ocupar el cargo de misionero general de la IMIMPU, no solamente entre los hermanos de la congregación, sino entre sus propios hijos, como sucedió días después por algunas declaraciones a los medios de comunicación, a la prensa, por parte de uno de sus hijos, inclusive mostrando una fotografía donde uno de sus hijos sostenía la mano del Señor sobre su cabeza, manifestando que su padre lo había ungido y por lo tanto tenía el derecho de ser el sucesor. Allí empieza la ambición por el cargo. Una vez más tenemos que entender que el Señor quiso que su hijo menor, el hermano Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, fuera su sucesor. Y así tiene que ser. Hay que respetar la voluntad del varón de Dios y no hay ningún motivo para dudar de ello. El Señor debe haber visto en este su hijo condiciones y méritos para nombrarlo como su sucesor, o podría convertirse en piedra de tropiezo para el pueblo israelita. En otra oportunidad les seguiré contando día a día cómo fueron los siguientes hasta su total partida.